Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Si son nuevos por aquí, me presento rápidamente, mi nombre es y este es el espacio donde hablamos de todo lo que nos apasiona del mundo del entretenimiento, desde series y películas hasta actores y actrices que nos roban el corazón. Y hoy precisamente vamos a hablar de una actriz que al menos a mí, me tiene completamente enamorada, Anne Ercel. Sí, lo sé, no soy la única. Anne tiene fans por todo el mundo y por muy buenas razones. Pero hoy quiero contarles por qué para mí, Anne Ercel siempre será mi favorita. No se trata solo de su belleza, que es innegable, sino de mucho más. Vamos a sumergirnos en su talento, su personalidad, su carrera y todo aquello que la hace tan especial. Pero antes de empezar, como siempre, quiero invitarlos a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y, por supuesto, denle like a este vídeo si les gusta Anne tanto como a mí. Ahora sí, vamos al grano. Recuerdo la primera vez que vi a Anne Ercel. Fue en Güneşinkler, esa serie turca que me enganchó desde el primer capítulo. No era solo la trama, sino también esa chica con una mirada intensa y una sonrisa capaz de iluminar toda la pantalla. Era Selin, el personaje de Anne, y desde ese momento supe que tenía algo especial. Esa aura que desprendía en cada escena, esa naturalidad que la hacía creíble hasta en las situaciones más inverosímiles, me cautivó al instante. Lo que me llamó la atención desde el principio fue su capacidad para transmitir emociones. Selin era un personaje complejo con una fachada de chica dura pero con un corazón vulnerable. Y Anne logró capturar todas esas capas a la perfección. Podía sentir su alegría, su tristeza, su rabia, todo. Y eso, amigos míos, es señal de un gran talento. No solo interpretaba el papel, sino que lo vivía, se convertía en Selin y nos hacía sentir como si la conociéramos de toda la vida. Pero Güneşinkler fue solo el comienzo. Luego vino Aşk Laftan Anlamaz, y aquí es donde Anne realmente me conquistó. Su interpretación de Hayat, una chica soñadora y perseverante que lucha por alcanzar sus metas, fue simplemente maravillosa. La química que tenía con Burak Deniz era palpable, y su romance en la pantalla era adictivo. Me reí, lloré y me emocioné con cada capítulo. La serie se convirtió en un fenómeno mundial, y no es difícil entender por qué. Era una historia de amor fresca, divertida y llena de momentos entrañables, y la actuación de Anne era el corazón de todo. Y es que Anne tiene esa habilidad para conectar con el público. Te hace creer en sus personajes, te hace sentir parte de su historia. Y eso es algo que no todos los actores logran. Hayat no era perfecta, tenía sus defectos, pero su autenticidad era precisamente lo que la hacía tan entrañable. Y Anne supo darle vida a esa autenticidad de una manera única. Lograba que te identificaras con sus problemas, con sus sueños, con sus miedos. Te hacías parte de su vida, y te importaba lo que le sucediera. Pero no solo me gusta Anne por sus papeles protagónicos. También me encanta su versatilidad como actriz. La hemos visto en roles completamente diferentes, desde la comedia romántica hasta el drama más intenso, y en todos ellos ha demostrado su talento. En Siyainzi, por ejemplo, interpretó a Azal, una joven enamorada que se enfrenta a obstáculos inimaginables. Fue un papel mucho más oscuro y dramático que sus anteriores, y Anne lo abordó con una madurez y una intensidad impresionantes. Este papel demostró que Anne no se limitaba a los roles ligeros y alegres, sino que también podía desenvolverse en dramas profundos y conmovedores. ¿Y qué decir de Alka? Aquí la vimos en un papel aún más desafiante, interpretando a Muide, una joven policía que se infiltra en una organización criminal. La serie tenía un tono mucho más serio y adulto, y Anne demostró que podía desenvolverse perfectamente en este tipo de proyectos. Este papel requirió de una preparación física y emocional considerable, y Anne cumplió con creces. Su interpretación fue creíble e intensa y demostró su capacidad para asumir roles complejos y exigentes. Pero más allá de su talento como actriz, lo que realmente me atrae de Anne es su personalidad. Por lo que he visto en entrevistas y redes sociales, parece ser una persona genuina, amable y muy cercana a sus fans. Siempre se muestra agradecida por el apoyo que recibe y nunca olvida sus orígenes. Es una persona humilde y sencilla, a pesar de la fama y el éxito que ha alcanzado. Siempre se toma el tiempo para interactuar con sus fans, responder a sus mensajes y agradecerles su apoyo. Además, me encanta su sentido del humor.
Tiene una chispa especial y siempre sabe cómo sacarme una sonrisa. Y eso en un mundo a veces tan serio y complicado, es algo que valoro mucho. Su espontaneidad y su capacidad para reírse de sí misma la hacen aún más atractiva. No tiene miedo de mostrar su lado más divertido y desenfadado, y eso la hace aún más cercana a sus fans. También admiro su pasión por el arte. Ande es una artista plástica talentosa y le encanta compartir sus creaciones con sus seguidores. Es inspirador ver cómo explora su creatividad en diferentes áreas y cómo utiliza su plataforma para promover el arte y la cultura. Sus pinturas son una ventana a su alma, una forma de expresar sus emociones y sus pensamientos. Es una artista completa, que no se limita a la actuación, sino que también explora otras formas de expresión creativa. Y por supuesto, no puedo dejar de mencionar su estilo. Ande tiene un gusto impecable y siempre luce radiante en cada aparición pública. Ya sea en la alfombra roja o en su día a día, siempre sabe cómo destacar con elegancia y sofisticación. Su estilo es una mezcla de clásico y moderno, de elegante y casual. Siempre sabe cómo adaptar su vestuario a la ocasión, y siempre luce impecable. Pero más allá de su belleza y su estilo, lo que realmente me importa es su autenticidad. Ande no intenta ser alguien que no es. Se muestra tal como es con sus virtudes y sus defectos, y eso es algo que la hace aún más atractiva. No se esconde detrás de una máscara, sino que se muestra tal como es con sus imperfecciones y sus cualidades. Y eso la hace aún más cercana y accesible a sus fans. Y creo que esa es una de las razones por las que tiene tantos fans por todo el mundo. La gente se identifica con ella, la ve como una persona real y cercana, no como una estrella inalcanzable. Su conexión con sus fans es genuina y sincera. Se preocupa por ellos, los escucha y los valora. Y eso es algo que sus fans aprecian mucho. Claro que, como toda figura pública, Ande también ha tenido que lidiar con críticas y controversias. Pero siempre ha sabido mantenerse firme y defender sus convicciones. Y eso demuestra su fortaleza y su carácter. No se deja intimidar por las críticas, sino que las utiliza como una oportunidad para crecer y mejorar. Siempre se mantiene fiel a sus principios y a sus valores, y no tiene miedo de defender lo que cree. Además, me parece admirable cómo ha utilizado su plataforma para apoyar diferentes causas sociales. Ha colaborado con organizaciones benéficas y ha utilizado su voz para concienciar sobre temas importantes como la protección del medio ambiente y la igualdad de género. Es una persona comprometida con el mundo que la rodea, y utiliza su influencia para hacer del mundo un lugar mejor. No se limita a ser una actriz famosa, sino que también se preocupa por los problemas que afectan a la sociedad, y utiliza su voz para generar un cambio positivo. Y hablando de su carrera, estoy muy emocionada por ver sus próximos proyectos. Sé que tiene un gran potencial y que aún tiene mucho por ofrecer. Estoy segura de que seguirá sorprendiéndonos con su talento y su versatilidad. Su carrera está en constante evolución, y cada nuevo proyecto es una oportunidad para demostrar su talento y su capacidad para asumir nuevos desafíos. No me cabe duda de que seguirá cosechando éxitos y que se convertirá en una de las actrices más importantes de su generación. Es cierto que hay muchas actrices talentosas en el mundo, pero para mí Ande Ercel tiene algo especial. Tiene esa combinación única de talento, belleza, personalidad y autenticidad que la hacen destacar entre la multitud. Y por eso y por muchas razones más, siempre será mi favorita. No solo es una actriz talentosa, sino también una persona admirable. Su humildad, su sencillez, su compromiso social y su pasión por el arte la hacen aún más especial. En resumen, Ande Ercel me conquistó con su talento, su versatilidad, su personalidad y su autenticidad. Desde Gunesingslar hasta sus proyectos más recientes, me ha demostrado que es una actriz completa y una persona admirable. Su pasión por el arte, su compromiso social y su cercanía con sus fans la hacen aún más especial. Y por eso, para mí, Ande Ercel siempre será mi favorita. Su trayectoria es un ejemplo de perseverancia, de dedicación y de amor por su trabajo. Y su éxito es el resultado de su talento, de su esfuerzo y de su carisma. Y bien, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo y que hayan entendido por qué Ande Ercel ocupa un lugar tan especial en mi corazón. Quería compartir con ustedes mi admiración por esta actriz que me inspira y me emociona con cada uno de sus trabajos. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo.
Me encanta compartir mis pasiones con ustedes y saber que hay personas que comparten mis gustos. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué les parece Undertale? ¿Cuál es su serie o película favorita de ella? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Quiero saber si ustedes también son fans de Ande y cuáles son sus razones para admirarla. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Quiero seguir compartiendo con ustedes mis opiniones y mis análisis sobre el mundo del entretenimiento. Recuerden que subo contenido nuevo todas las semanas, así que los espero por aquí muy pronto. Tengo muchas ideas para próximos vídeos, y espero que les gusten tanto como este. Muchas gracias de nuevo y hasta la próxima. Adiós.